de atravesar las barreras protectoras naturales del organismo, evadir el control inmunitario, o bien destruir células de un tejido importante, eje el cerebro, o bien desencadenar una respuesta inmunitaria e inflamatoria destructiva. El resultado de una infección vírica está determinado por la naturaleza de la interacción virus-hospedador y la respuesta de este a la infección, cuadro 37A1. La respuesta inmunitaria es el mejor tratamiento, aunque a menudo contribuye a la patogenia de la infección vírica. El tejido escogido por el virus determina la naturaleza de la enfermedad y sus síntomas. Existen factores víricos y del hospedador que determinan la gravedad de la enfermedad, como la cepa del virus, el tamaño del inóculo y el estado general de salud de la persona infectada. La capacidad de la respuesta inmunitaria de la persona infecta, para controlar la infección determina la gravedad y duración del proceso. Una enfermedad concreta puede estar provocada por diversos virus que comparten un tropismo, preferencia, tisular común, como hepatitis, hígado, resfriado común, vías respiratorias superiores, encefalitis, sistema nervioso central. Por otra parte, un mismo virus puede provocar varias enfermedades distintas o ningún síntoma observable. Por ejemplo, el virus del herpes simple, VHS, de tipo 1, VHS1, puede causar gingivoestomatitis, faringitis, herpes labial, úlceras frías, herpes genital, encefalitis o queratoconjuntivitis, dependiendo de cuál sea el tejido afectado, o puede que no origine ningún tipo de enfermedad aparente. Aunque es relativamente benigno, este virus puede poner en peligro la vida de un recién nacido o un individuo inmunodeprimido. Los virus codifican actividades, factores de virulencia, que potencian la eficacia de la multiplicación vírica, la transmisión vírica, el acceso y la unión del virus al tejido diana, o la capacidad del virus de escapar de las defensas del hospedador y la respuesta inmunitaria, VCAP10. Es posible que estas actividades no sean esenciales para el crecimiento del virus en cultivo tisular, pero son necesarias para la patogenia o la supervivencia del virus dentro del hospedador. La pérdida de estos factores de virulencia da lugar a una atenuación del virus. Muchas vacunas víricas vivas son cepas de virus atenuados. La exposición de este capítulo se centra en la enfermedad vírica celular, citopatogenia, del hospedador, mecanismos de la enfermedad, y de la población, epidemiología y control. La respuesta inmunitaria antivírica se explica tanto en este capítulo como en el capítulo 10. Etapas básicas de la enfermedad vírica. La enfermedad vírica del organismo evolucionará por etapas definidas, del mismo modo que la replicación vírica en la célula, FIC 37A14. Estas etapas se describen en el cuadro 37A2. 374. Vírica. El periodo de incubación puede desarrollarse sin síntoma. Patología, asintomático, o bien producir síntomas precoces inespecíficos, como fiebre, cefalea o dolor corporal, que se denominan pródromos. A menudo la infección vírica se resuelve de modo asintomático por las defensas innatas del hospedador. Los síntomas de la enfermedad están provocados por el daño tisular y los efectos sistémicos asociados a la actividad del virus, y por el sistema inmunitario. Estos síntomas pueden continuar durante la convalecencia, mientras el organismo repara los daños. Normalmente el individuo desarrolla una respuesta inmunitaria de memoria para su protección futura contra acciones similares. DS virus. Infección del tejido diana. El virus penetra en el organismo a través de interrupciones de la barrera de la piel, cortes, mordeduras, inyecciones o las membranas mucosas epiteliales que revisten los orificios del organismo. Ojos, aparato respiratorio, boca, genitales y aparato digestivo. La piel es una excelente barrera contra la infección. Los orificios están protegidos por lágrimas, mucosidad, epitelio ciliado, ácido del estómago, bilis e inmunoglobulina, IgA. Probablemente la vía de infección vírica más frecuente sea la inhalación tras ingresar en el organismo. El virus se multiplica en las células que expresan los receptores víricos y están dotadas de la infraestructura biosintética adecuada. Muchos virus inician la infección en la mucosa oral o las vías respiratorias superiores. La multiplicación vírica en el foco primario puede ir acompañada de signos patológicos. Los virus pueden multiplicarse y permanecer en el foco primario, pueden diseminarse hacia otros tejidos a través del torrente circulatorio o en el interior de los fagocitos mononucleares y los linfocitos, o pueden diseminarse a través de las neuronas, VFIC37-1b. La circulación sanguínea y el sistema linfático son los principales medios de transferencia vírica en el organismo. El virus llega hasta ellos después de dañar los tejidos mediante fagocitosis, o al ser transportado a través de las células mucoepiteliales de la bucofaringe, el aparato digestivo, la vagina o el ano. Algunos virus entéricos, Picornavirus cireovirus, se unen a los receptores de las células M que trasladan el virus a las placas de Peyer's subyacentes del sistema linfático. La presencia del virus en la sangre se denomina virimia. El virus puede estar libre en el plasma o puede ir unido a alguna célula, como los linfocitos o los macrófagos. Los virus capturados por los macrófagos fagocitarios pueden ser inactivados, se pueden multiplicar o pueden ser transmitidos a otros tejidos.
La multiplicación del virus en los macrófagos, el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos o el hígado, puede hacer que la infección se amplíe e inicie una virimia secundaria. En muchos casos, una virimia secundaria precede a la entrada del virus en el tejido. 02017. Elsevier, España. S. localicino a mediada por Diana. P. Hígado, cerebro, piel, y a la manifestación de los roots cas, KKDSP, evolución, síntomas de la ENTAR, síntomas característicos. Léase los virus pueden invadir el sistema nervioso central o el CIR, en terme a enfebro, 1, desde la circulación sanguínea, PIEG virus de la arbuen, EFAS y paño. Infectados. Cefalitis, 2. 3. Desde. Mediante. Las meninges. La migración. El. D. Líquido. Macrófagos. Cefalorraquídeo. Infectados. Sano. A. Más 1581 alogía, días o 4, mediante la infección de neuronas periféricas y sensoriales 1 y olfativas. Las meninges son accesibles a muchos de los virus diseminados por virimia, que también pueden tener acceso a las neuronas. Los virus del herpes simple, la varicela zoster y la rabia infectan inicialmente el epitelio mucoso, la piel o el músculo, y después la neurona periférica que los inerva, la cual transporta el virus hasta el sistema nervioso central o el cerebro. Determinantes de la enfermedad vírica E2 replicación tejido Diana 812 en Rocco en foco A, GO 0.3 primario. Rebro. Patogenia vírica. Citopatogenia. Los 4 posibles resultados de la infección de una célula por un virus son los siguientes. Cuadro 37A3, tabla 37A1. Fracaso de la infección, infección abortiva. Muerte celular, infección lítica. Infección sin destrucción celular, infección persistente. Presencia de virus sin producción viral pero con posibilidad de que se produzca una reactivación, infección recurrente. Latente. PUN igual a. Los mutantes víricos que provocan infecciones abortivas no se multiplican y, por tanto, desaparecen. Las infecciones persis. TENTs pueden ser 1. Crónicas, no líticas, productivas, 2. Latentes. Síntesis limitada de macromoléculas víricas pero no hay síntesis vírica, 3. Recurrentes. Periodos de latencia seguidos de producción vírica, o 4. Transformadoras, inmortalizadoras. La naturaleza de la infección está determinada por las características tanto del virus como de la célula hospedadora. Una célula no permisiva puede carecer de un receptor, de una ruta enzimática importante o de un activador de transcripción, o expresar un mecanismo antivírico que no admita la replicación de un tipo concreto o cepa de virus. Por ejemplo, las neuronas y las células que no crecen no tienen la maquinaria ni los sustratos para la replicación de algunos virus ADN, estas células también. Pueden limitar la magnitud de la síntesis de proteínas dentro de las células mediante la fosforilación del factor 2A de iniciación de la elongación, ELF20X, para evitar la unión de los ribosomas a la caperuza 5 minutos del ARNM, lo que interrumpe la síntesis de la mayoría de las proteínas. Esta protección se puede activar por la gran cantidad de síntesis proteica necesaria para la PRODEC. Ción de virus o el estado antiviral inducido por la activación de interferón, TEN, 0. O IFNP. Los herpes virus y algunos otros virus evitan este mecanismo mediante la inhibición de la enzima fosforiladora, proteína sinasa R, o mediante la activación de una N. Fosfatasa de proteína celular que elimina los fosfatos en ELF202. Otro ejemplo sería ApoVec3, una enzima que determina la inactivación por hipermutación del ADN de los retrovirus. Este es un mecanismo para restringir el crecimiento de los numerosos retrovirus endógenos que forman parte del cromosoma humano. La proteína factor de infectividad viral, VIF, del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, supera este bloqueo induciendo la degradación de ApoVec3. Una célula permisiva proporciona la infraestructura biosintética para llevar a cabo el ciclo reproductor completo del virus. Una célula semipermisiva puede ser muy ineficaz o puede realizar algunos de los pasos de la multiplicación vírica, pero no todos.
La replicación del virus puede iniciar cambios en las células que terminen por provocar un proceso de citólisis o la aparición de alteraciones del aspecto, las propiedades funcionales o la antigenicidad de la célula. Los efectos sobre la célula pueden deberse a la utilización por parte del virus de la maquinaria para la síntesis macromolecular, a la acumulación de proteínas o partículas víricas o a una modificación o destrucción de las estructuras celulares. Tabla 37A2. Infecciones líticas. Se produce una infección lítica cuando la replicación del virus comporta la destrucción de la célula diana. Algunos virus dañan la célula e impiden la reparación celular al inhibir la síntesis de las macromoléculas celulares o sintetizar enzimas de degradación y proteínas tóxicas. Por ejemplo, el virus del herpes simple, VHS, y otros virus producen proteínas que inhiben la síntesis. /acción es un del 0, Elsevier. Fotoc. Del ADN y el ARN celulares y sintetizan otras proteínas que degradan el ADN de la célula hospedadora con el fin de obtener sustratos necesarios para la replicación del genoma vírico. La síntesis proteica celular se puede inhibir activamente. Por ejemplo, el virus de la polio inhibe la traducción del ARN celular con cabeza en el extremo 5, o bien de manera pasiva, PEG, mediante la producción de abundante ARNM vírico que compite con éxito por los ribosomas, VK36, la replicación del virus y la acumulación de componentes y progenie víricas en la célula pueden destruir la estructura y su función, o bien destruir los lisosomas para provocar la muerte celular. La expresión de los antígenos víricos en la superficie celular y la alteración del citoesqueleto pueden modificar las interacciones intercelulares y el aspecto de las células trans, formándolas en objetivo de la citólisis inmunitaria. Los ácidos nucleicos virales citoplasmáticos pueden activar receptores de patrones moleculares asociados del patógeno, PAMP por sus siglas en inglés, que activan respuestas de inflamasomas, citocinas e interferón, que pueden limitar la replicación del virus. La infección vírica o la respuesta inmunitaria citolítica pueden inducir la apoptosis de la célula infectada. La apoptosis es una serie de cambios preestablecidos que cuando se desencadenan provocan el suicidio celular. Este proceso puede facilitar la liberación del virus desde la célula, aunque también limita la cantidad de virus producido al destruir la fábrica de virus. En consecuencia, muchos virus, por ejemplo, herpes virus, adenovirus, virus de la hepatitis C, codifican métodos para inhibir la apopto. La expresión en la superficie celular de las glucoproteínas de algunos paramyxovirus, herpes virus y retrovirus provoca la fusión de las células vecinas para dar lugar a células gigantes multinucleadas denominadas sincitios. La fusión de una célula a otra puede darse en ausencia de síntesis proteica de novo, fusión desde el exterior, como sucede en las infecciones por paramyxovirus, o bien puede requerir una nueva síntesis proteica, fusión desde el interior. Como sucede en la infección por VHS, la formación de sincitios permite que la infección vírica se propague de una célula a otra y eluda la detección de los anticuerpos. Los sincitios pueden ser frágiles y vulnerables a procesos de lisis. La formación de sincitios que tiene lugar en la infección por el VIH también provoca la muerte de las células. Algunas infecciones víricas provocan cambios característicos en el aspecto y las propiedades de las células diana. Por ejemplo, pueden aparecer anomalías cromosómicas y degradación que se pueden detectar mediante tinciones histológicas, PEG, formación de anillos de cromatina marginales en la membrana nuclear de células infectadas por VHS y adenovirus. Además, pueden aparecer estructuras nuevas que se pueden teñir, denominadas cuerpos de inclusión, en el núcleo o en el citoplasma. Estas estructuras pueden formarse como consecuencia de cambios inducidos por el virus en la membrana o en la estructura cromosómica, o bien representar los lugares de replicación vírica o la acumulación de cápsides víricas. Debido a que la naturaleza y localización de estos cuerpos de inclusión son características de cada infección vírica, su detección facilita el diagnóstico de laboratorio. Tabla 37A2. La infección vírica también puede provocar la vacuolización o el redondeamiento de las células y otros cambios histológicos inespecíficos propios de células enfermas. Infecciones nolíticas. Una infección persistente se da en cualquier célula infectada que no muera como consecuencia de la actividad del virus. Algunos virus provocan una infección productiva persistente debido a su gradualliberación de la célula mediante exocitosis o por gema. Virus con envoltura de la membrana plasmática, teniendo en cuenta su condición de parásito. El virus no quiere destruir la célula porque cuanto más tiempo sobreviva la célula, más. 377. 377. Tiempo permanecerá el virus en el organismo y más virus serán producidos, que podrán propagarse a otras células o individuos. Una infección latente puede ser consecuencia de la acción
de un virus ADN que esté infectando una célula que restringe o carece de la infraestructura necesaria para transcribir todos los genes víricos, o de un virus que puede codificar funciones que suprimen la replicación viral, por ejemplo, citomegalovirus, para extender su parasitismo. Es posible que los factores de transcripción específicos requeridos por este virus tan solo se expresen en algunos tejidos específicos, en células en crecimiento, pero no en células en reposo, o tras una inducción por hormonas o citocinas. Por ejemplo, el VHS establece una infección latente en las neuronas que no expresan los factores nucleares necesarios para transcribir los genes víricos precoces inmediatos, pero el estrés y otros estímulos pueden activar la replicación vírica. Virus oncogénicos. Algunos virus ADNY retrovirus establecen infecciones persistentes que también pueden estimular una proliferación celular descontrolada y provocar la transformación o inmortalización de la célula, FIC37A2. Las características de las células transformadas incluyen un crecimiento continuado sin envejecimiento, alteraciones en la morfología y el metabolismo celulares, incremento de la tasa de crecimiento celular y transporte de azúcares, pérdida de la inhibición del crecimiento por contacto celular y capacidad de desarrollarse en una suspensión o acumularse en focos cuando crecen en agar semisólido. Existen distintos virus oncogénicos que tienen diferentes mecanismos para inmortalizar las células. Los virus inmortalizan las células. 1. Estimulando el crecimiento o proporcionando genes que lo estimulan. 2. Eliminando los mecanismos de freno inherentes que limitan la síntesis del ADN y el crecimiento celular. 3. Evitando la apoptosis o 4. Aportando o induciendo citocinas estimulantes del crecimiento. La inmortalización por efecto de los virus ADN se produce en células semipermisivas que solamente expresan genes víricos seleccionados pero no producen virus. La síntesis de ADN vírico, ARNM tardío, proteínas tardías o virus puede provocar la muerte celular e impedir la inmortalización. La mayoría de virus ADN oncogénicos se integran en el cromosoma de la célula hospedadora. Los papilomavirus, los virus SV40 y los adenovirus codifican proteínas que se unen e inactivan las proteínas reguladoras del crecimiento celular, como la P53 y el producto del gen retinoblastoma, lo que elimina las restricciones a la proliferación celular. La pérdida de la P53 también vuelve la célula más sensible a la mutación. El virus de Epstein-Barr inmortaliza los linfocitos B estimulando el crecimiento celular, en forma de mitógeno de linfocitos B, y evitando la muerte celular programada, apoptosis. Los retrovirus, virus ARN, usan dos mecanismos para la inmortalización u oncogenia. Algunos oncovirus codifican proteínas oncogénicas, P, EJ, CIS, RAS, SRC, MOS, MYC, JUN, FOS, que son casi idénticas a las proteínas celulares involucradas en el control del crecimiento celular. Por ejemplo, componentes de una cascada de señales de factor de crecimiento, receptores, proteínas G, proteínas sinasas o factores de transcripción reguladores del crecimiento. La sobreproducción o la alteración de la función de estos productos oncogénicos estimula la proliferación celular. Este tipo de virus oncogénicos provoca la aparición de tumores de crecimiento rápido. Sin embargo, no se ha identificado ningún retrovirus humano de este tipo. El virus linfótropo de linfocitos T humanos de tipo 1, el único retrovirus oncogénico humano identificado, utiliza mecanismos más sutiles de leucemogenia. Codifica una proteína, TAX, que transactiva la expresión genética, incluyendo genes de citocinas estimuladoras del crecimiento, por ejemplo, interleucina IL-2. Esto constituye el segundo mecanismo de la oncogenia, la integración del VLTH. En la proximidad de un gen estimulador del crecimiento celular también puede originar su activación por las potentes secuencias víricas potenciadoras y promotoras presentes en ambos extremos del genoma vírico, secuencias de repetición termina larga, LTR, por sus siglas en inglés. Las leucemias asociadas a VLTH1 se desarrollan lentamente y aparecen entre 20 y 30 años después de la infección. Los retrovirus continúan fabricando partículas víricas en las células inmortalizadas o transformadas. Algunos virus pueden poner en marcha de manera indirecta la formación de tumores. Los virus de la hepatitis B, VHB, y de la hepatitis C, VHC, pueden tener mecanismos de oncogenia directa. Sin embargo, ambos virus establecen infecciones persistentes que producen inflamación y que precisan de una significativa reparación tisulas. La inflamación y la estimulación continua de la proliferación celular y los procesos de reparación que acontecen en el hígado pueden estimular la aparición de mutaciones que dan lugar a la formación de tumores. El virus del herpes humano 8, VHH8, promueve el desarrollo del sarcoma de Kaposi mediante citocinas estimuladoras del crecimiento codificadas en su genoma. Esta enfermedad afecta con una mayor frecuencia a pacientes inmunodeprimidos, como los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA.
La transformación vírica es el primer paso, pero generalmente no basta para provocar la oncogenia y la formación de tumores. En lugar de ello, las células inmortalizadas tienen una mayor probabilidad de acumular otras mutaciones o sufrir reorganizaciones cromosómicas generadoras de tumores a lo largo del tiempo. Las células inmortalizadas también pueden ser más sensibles a los cofactors y los promotores tumorales, PIG, ésteres del fórbol, butirato, los cuales estimulan la aparición de tumores. Aproximadamente el 15% de los casos de cáncer en el ser humano se puede relacionar con virus oncogénicos, como BLIC1, VHB y VHC, papilomavirus 16 y 18, VHH8 y el virus de Epstein-Barr. El VH5-2 puede ser un cofactor del cáncer cervical en mujeres. Defensas del hospedador contra la infección vírica. Los objetivos últimos de las respuestas antivirales innatas e inmunitarias del hospedador son prevenir la entrada y la diseminación y eliminar el virus y las células que lo albergan o replican, resolución. La respuesta inmunitaria es la mejor, y en la mayoría de los casos, la única forma de controlar las infecciones virales. Las respuestas inmunitarias innatas, humoral y celulares son importantes en la inmunidad antiviral. Cuanto más tiempo se replique el virus en el cuerpo, mayor será la diseminación de la infección y más intensa debe ser la respuesta inmunitaria necesaria para controlar la infección y mayor será el potencial de inmunopatogenia. Los interferons y las células T citotóxicas parecen haber evolucionado de forma principal como mecanismos de defensa antiviral. En el capítulo 10 se describe de forma detallada la respuesta inmunitaria antiviral. La piel representa la mejor barrera contra la infección. Los orificios corporales, peg, boca, ojos, oídos, nariz y ano, están protegidos por el epitelio mucosociliado, las lágrimas, el ácido gástrico y la bilis en el aparato digestivo y la secreción de higa. Cuando el virus consigue atravesar estas barreras naturales, activa las defensas del hospedador inespecíficas, innatas, por ejemplo, fiebre, interferón, macrófagos, células dendríticas, linfocitos citolíticos naturales, NK, que tratan de limitar y controlar la replicación y diseminación local del virus. En el caso de las infecciones bacterianas, la respuesta innata es desencadenada por las células infectadas o contra células infectadas y la respuesta inicial probablemente se encuentre mediada por el interferón y las citocinas, síntomas pseudogripales, más que por una respuesta inflamatoria mediada por el complemento y los neutrófilos. Las moléculas virales, incluido el ARN bicatenario, que es el elemento intermedio en la replicación de los virus ARN, algunas formas de ADN y ARN monocatenario y algunas glucoproteínas virales, activan la producción de interferón de tipo 1 y las respuestas celulares innatas mediante la interacción con receptores citoplasmáticos o receptores de tipo TOI, TLR, en los endosomas. Las respuestas innatas evitan que la mayoría de las infecciones víricas causen enfermedades. Las respuestas inmunitarias específicas contra el antígeno tardan varios días en activarse y resultar eficaces. El objetivo de estas respuestas protectoras es resolver la infección mediante la eliminación de todos los virus infecciosos y las células infectadas por virus del organismo. Los anticuerpos son eficaces contra los virus extracelulares y pueden bastar para controlar los virus citolíticos, dado que la replicación vírica eliminará la fábrica de viriones del interior de la célula infectada. Los anticuerpos llevan a cabo una función clave para controlar la diseminación vírica a los tejidos diana por virime. La inmunidad celular es necesaria para la lisis de la célula diana en el caso de las infecciones por virus no citolíticos, PIG, virus de la hepatitis A, y las infecciones provocadas por virus con envoltura. La inmunidad previa proporciona inmunidad específica de antígeno de manera mucho más rápida y eficaz que, durante la infección primaria, puede no prevenir los estadios iniciales de la infección, pero en la mayoría de los casos previene la progresión de la enfermedad. Cuando se produce una reexposición, las respuestas mediadas por células resultan más eficaces para limitar la diseminación local del virus y los anticuerpos séricos pueden servir. Fotocopia. Prevenir la diseminación virémica del virus. Las respuestas inmunitarias de memoria pueden ser generadas por infecciones previas o por vacunación. Muchos virus, en especial los de mayor tamaño, disponen de mecanismos para eludir uno o más aspectos del control inmunitario, VCAP10, tabla 10-3. Estos mecanismos son la prevención de la acción del interferón, la modificación de los antígenos virales, la diseminación mediante transmisión intercelular para escapar de los anticuerpos y la supresión de la presentación de antígenos, la función linfocitaria. El VHS logra mantener la síntesis de proteínas y la replicación de los viriones al eludir las consecuencias del estado antivírico inducido por IFN, 0 e INP. La inhibición de la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, clase 1 por parte de los citomegalovirus y los adenovirus impide la destrucción de la célula infectada por los linfocitos T.
La variación antigénica que tiene lugar a lo largo del tiempo, deriva y salto antigénicos. En el virus de la gripe o durante la vida del sujeto infectado por el VI limita la eficacia antivírica de la respuesta humoral. La incapacidad de resolver la infección puede condicionar una infección persistente, una enfermedad crónica y la muerte del paciente. Inmunopatología. La hipersensibilidad y las reacciones inflamatorias iniciadas por la inmunidad antivírica pueden ser la causa principal de las manifestaciones patológicas y los síntomas de la enfermedad vírica. Tabla 37A3. Las respuestas iniciales al virus y a la infección vírica, PIG, el interferón, las citocinas, pueden provocar una reacción inflamatoria local y respuestas sistémicas. Por ejemplo, el interferón, las citocinas estimulan síntomas sistémicos semejantes a los de la gripe, PEG, fiebre, malestar, cefalea, que suelen asociarse a las infecciones víricas respiratorias y viremias, por ejemplo, virus de la sarcoencefalitis. Frecuentemente estos síntomas preceden, pródromo, a los síntomas característicos de la infección vírica durante la fase de virimia. Algunas infecciones víricas inducen una respuesta intensa de citocinas, tormenta de citocinas, que puede desregular las respuestas inmunitarias y puede desencadenar enfermedades autoinmunitarias en los pacientes predispuestos genéticamente. Más adelante, los COM. 379. Complejos inmunitarios y la activación del complemento, vía clásica, la hipersensibilidad de tipo 4 inducida por los linfocitos TCD4I. La acción citolítica de los linfocitos TCD8 pueden provocar daños tisulares. Con frecuencia estas acciones estimulan la infiltración de neutrófilos y un daño celular adicional. La respuesta inflamatoria iniciada por la inmunidad celular es difícil de controlar y provoca destrucción tisular. Las infecciones por virus con envoltura, en particular, inducen respuestas inmunitarias de tipo celular que acostumbran a producir CUA. Draws inmunopatológicos más extensos. Por ejemplo, los clásicos síntomas de sarampión y parotiditis son consecuencia de respuestas inflamatorias inducidas por los linfocitos T, en mayor medida que a los efectos citopatológicos del virus. La presencia de grandes cantidades de antígeno y anticuerpo en la sangre durante la virimia o las infecciones crónicas, por ejemplo infección por el VHV, puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad clásicas por inmunocomplejos de tipo 3. Estos inmunocomplejos pueden activar el sistema de complemento y desencadenar respuestas inflamatorias y destrucción tisular. Estos inmunocomplejos acostumbran a acumularse en el riñón, donde provocan glomerulonefritis. En el caso de los virus del dengue y del sarampión, la inmunidad parcial contra virus similares o inactivados puede provocar una respuesta más intensa por parte del hospedador y una enfermedad más grave tras una ulterior exposición a un virus similar o virulento. Esto se debe a que las respuestas específicas de antígeno de los linfocitos T y los anticuerpos están reforzadas, y provocan daños significativos, inflamatorios y de hipersensibilidad en las células endoteliales infectadas, fiebre hemorrágica del dengue, o de la piel y el pulmón, sarampión atípico. Además, los anticuerpos no neutralizantes pueden facilitar la captación a través de receptores FC de los virus del dengue y de la fiebre amarilla por los macrófagos, en los que se pueden replicar. Generalmente los niños tienen una respuesta inmunitaria celular menos activa, PEG, linfocitos citolíticos naturales, que los adultos sí, por tanto, suelen presentar una sintomatología más leve durante las infecciones por algunos virus, por ejemplo, virus del sarampión, de la parotiditis, de Epstein-Barr y de la varicela zoster. Sin embargo, en el caso del virus de la hepatitis B, VHB, una sintomatología leve o la ausencia de síntomas se corresponden con la incapacidad de eliminar la infección, lo que da lugar a un proceso crónico. ANS, enfermedad vírica. La susceptibilidad relativa de un individuo y la gravedad de la enfermedad dependen de los siguientes factores. 1. El mecanismo de exposición y la localización de la infección. 2. El estado inmunitario, la edad y el estado general de salud del sujeto. 3. La dosis vírica. 4. La genética del virus y del hospedador. Sin embargo, una vez que el hospedador ha contraído la infección, es probable que los principales factores que determinan si la infección vírica provocará una enfermedad posiblemente mortal, un cuadro benigno o ninguna sintomatología en absoluto sean el estado inmunitario y la competencia inmunológica del hospedador. Las fases de la enfermedad vírica se presentan en la figura 37.1c. Durante el periodo de incubación el virus se multiplica, pero no ha alcanzado el tejido diana ni provocado el daño suficiente como para dar lugar a un estado patológico. El periodo de incubación es relativamente corto cuando el foco primario de la infección es el tejido diana y se producen los síntomas característicos de la enfermedad. 380 Microbiología médica. Elro 3. Academic.
Los virus que deben diseminarse a otras localizaciones corporales y amplificarse antes de alcanzar el tejido diana presentan unos PETO2 de incubación más prolongados. Durante el pródromo pueden aparecer síntomas inespecíficos o similares a los de la gripe, los cuales preceden a los síntomas característicos de la enfermedad. En la tabla 37A4 se detallan los periodos de incubación de muchas infecciones víricas habituales. Las enfermedades víricas específicas se tratan en los capítulos siguientes y se revisan en el capítulo 38, la naturaleza y la gravedad de los síntomas de una enfermedad vírica están relacionados con la función del tejido diana infectado, por ejemplo, hígado, hepatitis, cerebro, encefalitis, y la magnitud de la respuesta inmunopatológica provocada por la infección. Se producen infecciones inaparentes cuando 1. El tejido infectado no sufre daños. 2. La infección se controla antes de que el virus alcance el tejido diana. 3. El tejido diana es sustituible. 4. El tejido diana se repara rápidamente. O 5. La magnitud del daño es inferior al umbral funcional de ese tejido en concreto. Por ejemplo, muchas infecciones cerebrales son inaparentes o se encuentran por debajo del umbral de una pérdida grave de función. Aunque sí se produce una encefalitis, la pérdida de función llega a ser significativa. El hospedador fabrica anticuerpos específicos para el virus a pesar de la ausencia de sintomatología. Las infecciones inaparentes o asintomáticas son las fuentes principales de contagio. Las infecciones víricas pueden provocar una enfermedad aguda o crónica, infección persistente. La capacidad y velocidad con la que el sistema inmunitario de una persona controla y elimina una infección vírica suele determinar si se producirá infección aguda, resfriado común y la mayor. Una enfermedad aguda o crónica, así como la gravedad de los síntomas, FIC 37A3. El episodio agudo de una infección persistente puede ser asintomático, poliomavirus JC, provocar síntomas similares, varicela y zóster, o distintos, VIH, infección aguda frente a SIDA, de los de la enfermedad aguda en una fase posterior de la vida del individuo. Los virus lentos y prions tienen periodos de incubación prolongados durante los cuales se acumula una cantidad suficiente de virus o de destrucción tisular antes de pasar a una fase de rápida progresión de los síntomas. Epidemiología. La epidemiología estudia la difusión de la enfermedad a través de la población. La infección de una población es similar a la infección de un individuo, en el sentido de que el virus ha de extenderse a través de la población y se controla mediante la vacunación. Cuadro 37A4. Para subsistir, los virus deben continuar infectando nuevos hospedadores sensibles, inmunológicamente vírgenes. Expo, N. Los individuos están expuestos a los virus durante toda su vida. Sin embargo, determinadas situaciones, profesiones, estilos y condiciones de vida aumentan la probabilidad de que un individuo entre en contacto con determinados virus. Además, muchos virus son ubicuos. La exposición previa a los virus VHS-1, VHH-6, de la varicela zoster, parvovirus B19, de Epstein-Barr y muchos virus respiratorios y entéricos se confirma en casi todos los niños pequeños o bien al comienzo de la edad adulta mediante la detección de la presencia de anticuerpos contra estos agentes víricos. La higiene deficiente y el hacinamiento, así como las condiciones escolares y laborales, facilitan el contacto con los virus respiratorios y entéricos. Las escuelas infantiles son fuentes permanentes de infecciones víricas, especialmente de virus difundidos por las vías respiratoria y fecal oral. Los VIEs, los campamentos de verano y las profesiones que ponen en contacto a la población con un vector transmisor del virus, como mosquitos, someten a los individuos a un riesgo especial de infección por arbovirus y otras zoonosis. La promiscuidad sexual también facilita la difusión y el contagio de diversos virus. Los profesionales de la salud, como médicos, dentistas, enfermeros y técnicos, se exponen frecuentemente a virus respiratorios y de otro tipo, aunque su 381 máximo riesgo lo representan los virus procedentes de sangre contaminada, VHB, VIH, o líquidos orgánicos, VHS. Transmisión de los virus se transmiten por contacto directo, incluido el contacto sexual, la inyección de líquidos contaminados o sangre, el trasplante de órganos y las vías respiratoria y fecal oral. Tabla 37A5. La vía de transmisión dependerá del origen del virus, el tejido donde el virus se replica y se libera, y su capacidad para superar los obstáculos y las barreras del entorno y del organismo mientras se dirige al tejido diana. Por ejemplo, los virus que se multiplican en el aparato respiratorio, por ejemplo virus de la gripe A, se difunden a través de las gotas aerosolizadas, mientras que los virus entéricos, PIG, picornavirus y diovaires, se transmiten por vía fecal oral.
El citomegalovirus se transmite casi siempre a través de las secreciones corporales, ya que infecta las células mucoepitelia, les secretoras y otras células de la piel, las glándulas secretoras, los pulmones, el hígado y otros órganos. La presencia o ausencia de una envoltura en el virus es el principal determinante estructural del modo de transmisión vírica. Los virus sin envoltura, virus de cápside desnuda, pueden resistir el secado, los efectos de los detergentes y valores extremos de pH y temperatura, mientras que los virus con envoltura no suelen hacerlo, VCAP 36, cuadro 36A4. Concretamente, la mayoría de virus sin envoltura pueden resistir el ambiente ácido del estómago y el efecto detergente de la bilis intestinal, así como tratamientos con desinfectantes suaves y lavados insuficientes. Estos virus generalmente se transmiten por las vías respiratoria y fecal oral, y a menudo se adquieren a partir de objetos contaminados, FOMI, TES. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un picornavirus sin envoltura que se transmite por vía fecal oral y se adquiere a partir de agua, mariscos y alimentos contaminados. Los adenovirus y muchos otros virus sin envoltura se pueden difundir por contacto con fomites tales como pañuelos y juguetes. A diferencia de los virus sin envoltura relativamente racis. TENS, los virus con envoltura son frágiles en comparación, VCAP 36, cuadro 36A5. Para poder infectar a un hospedador necesitan estar dotados de una cápsula intacta. Estos virus deben mantenerse húmedos y se difunden por 1. Gotas aerosolizadas, sangre, mucosidad, saliva o semen. 2. Inyección, o 3. Trasplantes de órganos. La mayoría de los virus con envoltura también son sensibles a los ácidos a los detergentes, una característica que impide su transmisión por vía fecal oral. Las excepciones las constituyen el VHV y los coronavirus. Los animales y los insectos también pueden actuar como vectores difusores de la enfermedad vírica a otros animales y a las personas, incluso a otros escenarios. También pueden ser reservorios de los virus que mantienen y se replican en ellos. Las enfermedades víricas compartidas por animales o insectos y personas se denominan zoonosis. Por ejemplo, los mapaches, los zorros, los murciélagos, los perros y los gatos son reservorios y vectores del virus de la rabia. Los artrópodos, pig. Los mosquitos, las garrapatas y los flebótomos pueden actuar como vectores de togavirus, flavivirus, bunyavirus o riovirus. A menudo, estos virus se denominan arbovirus debido a que son transmitidos por artrópodos, del inglés, arthropod-borne. En el capítulo 52 se ofrece una descripción más detallada de los arbovirus. La mayoría de los arbovirus afecta a un amplio abanico de hospedadores, y son capaces de multiplicarse en insectos, aves, anfibios y mamíferos específicos además del ser humano. Asimismo, los arbovirus deben provocar una virimia suficiente en el animal reservorio, de manera que el insecto pueda ingerir el virus cuando consuma la sangre del hospedador. Otros factores que pueden facilitar la transmisión de los virus son la posibilidad de una infección asintomática, las condiciones de hacinamiento, determinadas profesiones, ciertos estilos de vida, misión, misión sexual, vida, las escuelas infantiles y los viajes. Con respecto a la primera de estas condiciones, existen muchos virus, PIG, VIH, virus de la varicela zoster, que se eliminan antes de que aparezcan los síntomas, lo que hace muy difícil restringir su transmisión. Esta es una característica importante de las enfermedades de transmisión sexual, los virus que provocan infecciones productivas persistentes, PIG, citomegalovirus, VIH, constituyen un problema especial debido a que el individuo infectado constituye una fuente continua de virus que se pueden extender a sujetos inmunológicamente vírgenes, los virus con muchos serotipos diferentes, rinovirus, o los capaces de modificar su antigenicidad, de la gripe y VIH, también encuentran rápidamente poblaciones inmunológicamente vírgenes. Mantenimiento del virus en la población. La persistencia de un virus en una comunidad depende de la disponibilidad de un número crítico de personas sensibles inmunológicamente vírgenes, seronegativas. La eficacia de la transmisión del virus determina el tamaño de la población sensible necesaria para mantener el virus en la población. La inmunización, obtenida de forma natural o por vacunación, es la mejor forma de reducir el tamaño de la población sensible. Edad. La edad de un individuo es un factor muy importante para determinar la sensibilidad a una infección vírica. Los lactantes, los niños, los adultos y los ancianos son sensibles a distintos virus y tienen distintas respuestas sintomáticas a la infección. Estas diferencias pueden ser el resultado de variaciones en el tamaño corporal, la capacidad de recuperación, lo que es más importante, el estado inmunitario de los individuos de estos grupos de edad. Las diferencias en el estilo de vida, las costumbres, el entorno escolar y profesional a las diversas edades también determinan la exposición de la población a los virus. Los lactantes y los niños adquieren una serie de enfermedades víricas respiratorias y exantematosas al primer contacto, porque son inmunológicamente vírgenes.
Los lactantes son especialmente sensibles a cuadros más graves de infecciones respiratorias por paramyxovirus y gastroenteritis, debido a su pequeño tamaño y sus necesidades fisiológicas, pH, nutrientes, agua, electrólitos. Sin embargo, generalmente los niños no desarrollan respuestas inmunopatológicas tan graves como los adultos, por lo que algunas enfermedades, virus del herpes, son más benignas en los niños. Los ancianos son especialmente sensibles a sufrir nuevas infecciones víricas y a la reactivación de virus latentes, puesto que estado inmunitario. Estado. Su capacidad de iniciar una nueva respuesta inmunitaria, reparar tejidos dañados y recuperarse son menores. Esta población es más sensible a las complicaciones asociadas a la infección y a los brotes de cepas nuevas del virus de la gripe A y B. Los ancianos también tienen una mayor tendencia a padecer zóster, herpes, una recurrencia del virus de la varicela zóster, a consecuencia del declive de la respuesta inmunitaria específica con la edad. Estado inmunitario. La competencia de la respuesta inmunitaria de un individuo y su historial inmunitario determinan con qué rapidez y eficacia se resuelve la infección, y también pueden determinar la gravedad de los síntomas. Una nueva exposición de un individuo con inmunidad previa acostumbra a dar lugar a una enfermedad, asintomática o leve, sin transmisión. Los individuos con un estado de inmunodepresión debido a SIDA, una neoplasia o un tratamiento inmunodepresor presentan un riesgo mayor de padecer enfermedades más graves durante la infección primaria, sarampión, vacuna, y tienen una mayor tendencia a padecer recidivas de infecciones por virus latentes, PIG, virus del herpes, papovavirus. Otros factores del hospedador. El estado general de salud de un individuo desempeña un importante papel para determinar la competencia y la naturaleza de la respuesta inmunitaria y la capacidad de reparación del tejido enfermo. Una alimentación deficiente puede afectar al sistema inmunitario de un individuo y reducir su capacidad de regeneración tisular. La mortalidad por el sarampión es mucho mayor en individuos con déficit de vitamina A, debido posiblemente a la acción antiinflamatoria de la vitamina A. Las enfermedades y los tratamientos inmunodepresores pueden permitir que se produzca una replicación o recurrencia vírica y que pase inadvertida. La dotación genética de un individuo TAM bien ejerce una destacada función para determinar la respuesta de su sistema inmunitario a la infección vírica. Concretamente, las diferencias genéticas en los genes de respuesta inmunitaria, los genes de receptores víricos y otros loci genéticos afectan a la sensibilidad de un sujeto a una infección vírica, así como a la gravedad de la infección. Consideraciones geográficas y estacionales. La distribución geográfica de un virus acostumbra a estar determinada por la existencia de los cofactors o vectores necesarios, o la existencia de una población sensible inmunológicamente virgen. Por ejemplo, muchos de los arbebaires están limitados al TO 18. Nico ecológico de sus vectores artrópodos. La enorme intensidad del transporte a nivel mundial está eliminando muchas de las restricciones geográficas a la distribución de los virus. Las diferencias estacionales en la incidencia de las enfermedades víricas corresponden a comportamientos que facilitan la difusión del virus. Por ejemplo, los virus respiratorios son más frecuentes en invierno debido a que el hacinamiento facilita la difusión de estos virus, y las condiciones de temperatura y humedad los estabilizan. Por otro lado, los virus entéricos son más frecuentes durante el verano, probablemente porque durante esa estación la higiene es más laxa. Las diferencias estacionales en las enfermedades transmitidas por arbebaires reflejan el ciclo vital del vector. Artrópodos, sus reservorios, PIG, aves. Brotes, epidemias y pandemias. El brote de una infección vírica acostumbra a ser el resultado de la introducción de un virus, como el de la hepatitis A, en una nueva localización. El brote se origina a partir de una fuente habitual, por ejemplo, preparación de alimentos, y frecuentemente se puede detener cuando se identifica dicha fuente. En los brotes por norovirus en cruceros o en restaurantes a menudo se puede identificar el origen en las manos sucias de un trabajador. Las epidemias se producen en un área geográfica mucho más extensa y generalmente son el resultado de la introducción de una nueva cepa de virus en una población susceptible virgen. Las pandemias son epidemias de extensión mundial, habitualmente como resultado de la aparición de un virus nuevo, por ejemplo VIH. Antes acostumbraban a aparecer pandemias de la gripe a cada 10 años, a consecuencia de la introducción de nuevas cepas.
Del virus. Más control de la propagación vírica. La difusión de un virus se puede controlar mediante cuarentena, higiene adecuada, cambios en el estilo de vida, eliminación del vector o vacunación de la población. Hubo un tiempo en que la cuarentena era el único medio de limitar la epidemia de las infecciones víricas, y es el método más eficaz para limitar la difusión de los virus que siempre provocan enfermedades síntoma. Por ejemplo, viruela. Actualmente se utiliza sobre todo en hospitales para evitar la propagación nosocomial de virus, sobre todo a pacientes de alto riesgo, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos. La esterilización adecuada de los objetos contaminados y la desinfección del agua corriente son medios para limitar la difusión de los virus entéricos. La educación y los cambios resultantes en el estilo de vida han contribuido al control de la difusión de los virus de transmisión sexual como el VIH, el VHV y el VHS. La eliminación de un artrópodo o su nicho ecológico, PIG, drenaje del pantano que habita, ha demostrado ser eficaz para controlar los arbobaires. Sin embargo, la mejor forma para limitar la propagación vírica es la inmunización de la población. La inmunización, ya sea obtenida por infección natural o por vacunación, confiere protección al individuo y reduce el tamaño de la población vulnerable necesaria para estimular la difusión y el mantenimiento del virus.